Decimos que muy buenas tardes a todas las personas que hoy estáis aquí. Para algunas personas va a ser la primera vez que vais a escuchar a Juan Barceló. Las personas que llevan viniendo diferentes cursos al grupo de autoaprendizaje de historia contemporánea, habéis tenido el placer de escucharlo online durante el curso pasado y el anterior. Pero hoy lo tenemos aquí. La conferencia de hoy es especial, nada tiene que ver con lo que en breve, a partir del 14, creo, ¿no? El 14, creo, de febrero, va a empezar un ciclo sobre la Segunda República, 5 visiones sobre la Segunda República. Azaña, Prieto, Campoamor, Durruti, Maurín. Es decir, es una visión de la misma república por cada persona. Pero hoy, que es un día especial, nos va a hablar del origen de la Universidad Popular, teniendo en cuenta que dentro de nada celebramos los 120 años de existencia de la Universidad Popular. Va a hablar, por supuesto, de Blasco Ibáñez, Vicente Blasco Ibáñez, y de Rafael Altamira. Así que ya sin más, os dejo con Juan. ¿Se me oye bien desde el fondo? Muy bien. Bien. Es que no soy de micrófono. La charla que me ha invitado la Universidad Popular trata sobre ese aniversario de la fundación de la primera Universidad Popular de España, que fue esta, la de Valencia. Y es la historia de dos amigos republicanos, uno valenciano, otro alicantino, Vicente Blasco Ibáñez y Rafael Altamira, que además eran de la misma edad, tenían unos meses de diferencia. Ambos hicieron las dos experiencias más importantes que relanzaron una visión de la cultura entre la sociedad, en el pueblo, entre las clases trabajadoras, en la época, que cambiaron mucho las cosas. Como es sabido, Vicente Blasco Ibáñez fundó o impulsó esta primera Universidad Popular en Valencia, y Rafael Altamira lo que se llamó la extensión universitaria, que es una forma un poco diferente. La extensión universitaria era que desde la universidad se salía a la calle, se iba a dar cursos a los barrios, a los pueblos, y que además los trabajadores tenían clases libres a unas horas determinadas en la propia universidad, dadas por los catedráticos. Ambas formas coincidieron porque ambos, muy de acuerdo, ambos dos republicanos muy convencidos y muy entusiastas, impulsaron esas visiones desde el principio. Estos dos personajes son muy curiosos, nacieron en los años 66 uno, 67 el otro. Y debo decir, antes de nada, que por desgracia en la historiografía de España, el siglo XIX ha sido vapuleado y vilipendiado por todo el mundo. También bastante el siglo XVIII. Hay una historia oficial que parte de el Cid y no sé qué, y los reyes católicos, la conquista, Felipe II y todo eso, y a partir de ahí se acaba. No hay nada más, hasta la actualidad. Bueno, pues hubo un siglo XVIII y hubo un siglo XIX. Al siglo XIX se le ha acusado por muchos historiadores de que le faltó en España la famosa revolución burguesa, que se hizo en toda Europa. Pues no le faltó. Fue como eran las revoluciones, en un país de una forma, en otros de otra. El hecho es que en España el proceso fue un proceso tan duro como en otros sitios, salvo en Francia, que como se sabe se resolvió el tema, pues acabando con la monarquía de forma directa. En los demás países la revolución burguesa fue, digamos, más comedida. En España también lo fue, pero culminó o eclosionó en un famoso proceso revolucionario que duró de 1868 a 1874, que es conocido habitualmente por historiadores como el sexenio revolucionario. En él se puso fin a la monarquía de los Borbones, y que entonces había sido una catástrofe absoluta, pero absoluta, un país sin orden ninguno, y primero se estableció una monarquía provisionalmente, se trajo a un rey de fuera de España, un hombre progresista ligado a la masonería, o un miembro importante de la masonería,
Y bueno, ese hombre al cabo de 2 años dijo que no, que se iba a su casa otra vez. Y entonces se proclamó la Primera República. Quiero decirlo porque dentro de unos días se conmemorará, para quien quiera conmemorarlo, el aniversario de la proclamación de la Primera República Española, 11 de febrero de 1873. Es un aniversario importante que nadie se acuerda casi nunca. Esa república fue, bueno, esa monarquía traída, digamos, por liberales progresistas, hizo una constitución, la Constitución de 1869, que es la primera constitución democrática que hay en España. Hago un paréntesis, la Constitución de Cádiz es obviamente democrática, pero es muy general. La de 1869 especificaba punto por punto los derechos y las libertades. Especificaba la libertad de prensa, la libertad de reunión, la libertad, todo estaba especificado y marcado. Cosa que hasta entonces no hacía nadie. Era más cómodo hacer una constitución que decía, y proclamamos la libertad, y ahí se acababa. No, esta es la primera vez que se marcan las libertades una a una y se declaran como principio constitucional. Cuando se proclama la República, coge esa Constitución, prácticamente la varía poquísimo y lo que hace es cambiar la monarquía por la República. Pero la Constitución sigue siendo una Constitución profundamente democrática. Generalmente se estudia muy poco esa Constitución del 69 o del 73 luego, pero fue muy importante. Hay que decir que un personaje del que hemos hablado hace 2 años al menos es don Francisco Jiménez de los Ríos, que entonces era un joven jurista, un jurista joven que no estaba todavía ligado a ningún movimiento regeneracionista. Fue un colaborador esencial en la enumeración de los derechos civiles, en esa Constitución. La enumeración se debe a su amigo Mangada y a él, dos juristas de la época que elaboraron la primera Constitución de ese tipo. Bueno, esa es la revolución burguesa realmente. Bueno, hay que decir que la República acabó en una insurrección general, en 2 insurrecciones generales. Una de la Iglesia Católica, que se levantó en armas contra la República y organizó un movimiento masivo que ocupó prácticamente casi 1/3 de España, bajo la idea de una monarquía absoluta, al movimiento al que recordamos como la Tercera Guerra Carlista. Y por otra parte se insurreccionó las clases trabajadoras. Se insurreccionaron y proclamaron una república como les había enseñado su maestro Pi Margall, que era la república se hace desde abajo. Desde abajo quiere decir que en los pueblos, en las ciudades, en las regiones se proclamaba la república, pero a nivel, vamos a ver, aquí hay algún compañero que lo sabe, es por ejemplo en el pueblo de al lado del mío, Torreblanca en Castellón, se proclamó el cantón de Torreblanca, y así en Castellón, en Valencia, en todos los sitios. Luego se suponía que los cantones se unirían y harían una federación y al final las federaciones harían un Estado. Bueno, eso salió un poco mal, pero salió un poco mal no porque el sistema fuese equivocado, sino porque era imposible en ese momento en que no había madurez para alcanzar un desarrollo así. Creo que no lo hay todavía, pero no se consiguió. Pero eso ya dejó marcada a todas las clases en España. La reacción fue brutal. Acabar con la República fue reinstaurar a la... ¿No se me oye bien? Ah, es que entonces prefiero hablar. Ah, está esa máquina puesta, no. No, pero te puedes sí. poner de pie. No. Sí, entonces hablaré un poco más alto. Sí, esto está, es que se me olvida, perdón. La reacción de las fuerzas conservadoras fue muy enérgica. Se reinstauró la monarquía en la persona de un Borbón, de un niño, entonces tenía 16 años, y establecida esa monarquía, dos partidos, el Partido Conservador y el Partido Liberal, pues se alternaban en el poder, y el conservador era muy conservador, el liberal era medianamente liberal, no iba más allá. Eso duró casi 30 años, hasta que el deterioro del país llegó a ser extremo. Llegó a ser un deterioro tal que el país había dejado de funcionar totalmente. Se enfrentó incluso a una guerra en Cuba. Cuba, Cataluña y Vizcaya eran las 3 partes más ricas de la corona española, de España. Cuba era una provincia de España, Cuba no era una colonia,
era una provincia de España, como lo era Puerto Rico. No lo eran, sin embargo, otros sitios, otra Guinea Ecuatorial, pero Cuba era una provincia. Cuba, Cataluña, o Barcelona si se quiere, y Vizcaya eran los tres focos de poder y de riqueza que tenía España. Y los cubanos decidieron irse. Hubo una guerra muy fuerte porque la resistencia a abandonar Cuba era muy grande. España sin Cuba perdía, como quizá le suena a alguno posteriormente, perdía un 20% de su riqueza. Y entonces había que evitarlo. Sobre todo el presidente del Consejo de Ministros, Cánovas del Castillo, era el hermano del presidente del Banco de España en Cuba. Y claro, había intereses, y muchos. De tal manera que la guerra fue brutal. La dirigió un general liberal, Weyler, que hizo una guerra a sangre y fuego. A sangre y fuego quiere decir a sangre y fuego, sin prisioneros. Una guerra de devastación que, como es evidente, acabó siendo derrotada la corona española, porque una guerra a sangre y fuego lo que provoca es más enemigos, no más amigos. Y ese se llama el 98 en la historia. En el año 98, después de 25 años de régimen de restauración monárquica, en que el país se había vuelto una cochambre absoluta, la guerra se perdió y de pronto el país se enfrentó a su propia historia. Estaba perdido, el país no valía nada. El país estaba, cuando se dice que cuando había que hacer aquella constitución de la restauración, se dice, pero no creo que sea cierto, que se preguntaba Cánovas y Sagasta, artículo primero, ¿quién es español? Había que poner quién es español. Bueno, era complicado porque, claro, los cubanos eran españoles, bueno, pero estaban en otro lado. Los filipinos eran españoles, bueno, era más confuso, porque Filipinas había millones de ciudadanos que no se consideraban españoles. Bueno, entonces era, pues no, los españoles son los nacidos, no son los hijos, no. Y al final dicen que dijo, español es el que no puede ser otra cosa. Dicen que dijo Cánovas. Esa es la imagen que tenían ellos mismos del país en el que estaban. Español es el que no puede ser otra cosa. Pues en esa visión se hundió el país. Y entonces surgió que había muchas fuerzas vivas, sobre todo entre las clases trabajadoras. Las clases trabajadoras, quiero decir, los trabajadores de fábrica, del campo, pero también los sectores medios, y que realmente estaban creando pensamiento, estaban creando algo. Y eso eclosiona en ese momento de principio, de fin de siglo y principio de siglo. Eclosiona además con una evidente fuerza. Y estos personajes que habían nacido en los años 60, Blasco Ibáñez o Altamira, pues en ese momento tienen 30 años y son conscientes, o 28 años, son conscientes de que están ya en condiciones de impulsar algo diferente. Sus vidas privadas son complicadas. La de Vicente Blasco Ibáñez es sabido que es un hombre que es, primero los dos son republicanos desde el principio, los dos fueron estudiantes en la Universidad de Valencia, en la Facultad de Derecho, entonces no era facultad, era los estudios de Derecho, y los dos fueron, curiosamente, hay una foto que lo recuerda, miembros de la Tuna, sí, los de la Tuna de Derecho de la Universidad de Valencia, tenían 18 años. Blasco Ibáñez a los 15 años decide huir de Valencia y se va a Madrid. Y en Madrid se pone de, digamos, ayudante, o algunos dicen negro, pero no es así. Había un escritor famoso de novelas por entregas, Fernández y González, que publicaba miles de novelas, pero miles, no sé, pero 1000 seguro, vamos. Pequeñas, todas cortas, todas de aventuras, todas muy románticas, todas escandalosas. Y él dictaba las novelas a sus ayudantes. Sus ayudantes tomaban nota. Entre sus ayudantes estuvo uno muy famoso, que es Pérez Galdós, cuando era joven. Fue uno de sus negros. Y cuando llega Vicente Blasco Ibáñez, este autor tiene ya 80 años y es el último de los escribanos que le coge las novelas. Pero él aprendió mucho. Esa visita con 15, 16 años a Madrid, aprendí mucho de la vida y de la literatura. Se volvió a Valencia y, bueno, empezó a meterse en la lucha republicana, que entonces ya empezaba a eclosionar. Y en esa lucha republicana, pues es sabido, acabó en la cárcel, acabó en el exilio. Él presumía al final de su vida de que había estado 30 veces en la cárcel. No es cierto. Había estado en la cárcel solo 3 veces. Las demás había estado detenido, pero en la cárcel, en el calabozo, ¿qué diríamos? Pero en la cárcel estuvo 3 veces, una de ellas un año entero,
pero por su actividad revolucionaria. El Partido Republicano era un partido entonces muy revolucionario, en una sociedad muy conservadora. Bueno, su vida es sabido cómo siguió. En Valencia organizó un gran movimiento republicano, el más importante de España sin duda ninguna, junto al movimiento catalán, que no era lo mismo, era muy diferente, y a partir de ahí empezó su vida aventurera, en la cual se fue a Argentina. Bueno, montó una editorial y era un escritor muy prolífico. Publicaron novelas que se leen muy bien, son muy aventureras. Todo el mundo conoce las clásicas, Los y Tartana, La Barraca, etcétera. Pero hay más de 40 novelas, La Reina Calafea, Luna Benamor, que son novelas de lectura fácil. Y esas le dieron un dinero enorme, ganó muchísimo dinero, pero muchísimo, muchísimo es muchísimo. Y además montó la editorial para que las publicasen ellos mismos. La editorial era una editorial que incluía todo tipo de textos clásicos, desde Shakespeare o desde los clásicos de la filosofía griega hasta autores del momento. Pero funcionó muy bien, era económica y además montó un diario, un periódico, El Pueblo, que llegó a tener una difusión enorme. Pues con esos elementos estuvo peleando hasta que ya no pudiendo más tuvo que exiliarse en Francia. Luego se fue a Argentina, donde intentó montar una colonia, la colonia en la Patagonia, una colonia de agricultores que llevó de Valencia. Consiguió convencer a algunos cientos de agricultores valencianos para instalarse en la Patagonia. Bueno, la colonia no salió bien, se arruinó totalmente, volvió a Europa, estalló la Primera Guerra Mundial, escribió una obra célebre, Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, que le dio un dinero descomunal y además, a los poco tiempo, vendió los derechos a Hollywood, en Estados Unidos, a los estudios norteamericanos, donde la película la hizo Rodolfo Valentino. Sí, la primera gran película de Rodolfo Valentino. Bueno, ganó millones. Es inimaginable el dinero que ganó con todo eso. Volvió aquí, bueno, siguió su actividad, tuvo que exiliarse nuevamente y, como es sabido, murió en el año 28, quizá me equivoco, 27, no recuerdo bien, en Francia, exiliado. Exiliado, pero con una casa muy buena y con mucho dinero, pero exiliado. El caso de Rafael Altamira es otro camino también republicano. Él fue a Madrid y en Madrid se incorporó al círculo de gente alrededor de Francisco Giner de los Ríos, y en ese círculo pues él se había creado ya esa pequeña escuela experimental que era lo que se llamó luego Institución Libre de Enseñanza. Él fue profesor allí y luego se dedicó a editar allí el boletín de la institución, que era un boletín que traía las nuevas ideas pedagógicas. Y desde ahí pasó a ocupar una cátedra en la universidad, un profesorado, fue a los cursos de los principales profesores y al final obtuvo una cátedra de Derecho en Oviedo, que era una universidad avanzada. Ahí coincidieron 4 profesores de la Institución Libre de Enseñanza. Los 4 eran discípulos de Giner. Giner había nacido en el año 38. Tenía 20 años más que todos estos discípulos. Es importante para entender el siglo XIX que la generación de los años 40, que incluye a tipos como Gustavo Adolfo Bécquer, que en su época fue amigo de Francisco Giner de los Ríos, cuando eran jóvenes, es una generación que impulsó el movimiento posterior, pero la generación que realmente dio vida al país es la nacida en los años 60-70, que es la que cuando acaba el desastre tienen 30 años y se lanzan a proclamar otra posibilidad, otra posible España. Altamira se fue a Oviedo y allí, al llegar, propuso una cosa que... Altamira es un tipo que cuando tenía 15 años era hijo de un músico militar además, pero un hombre culto. Y su padre le dijo: tú haz lo que quieras en la vida, pero ahora mismo te pones a estudiar inglés y francés hasta que lo domines perfectamente. Y a los 15 años le puso a estudiar inglés y francés, con lo cual era de los pocos intelectuales que se manejaban que podían dar discursos en inglés en Estados Unidos, que era una cosa poco corriente, o en Inglaterra, y en francés perfectamente. Poco después, ya estando en Madrid, aprendió alemán, pero lo que más le gustaba era como le pasaba con mi padre, que también hablaba muchos idiomas, pero lo que más le gustaba era el valenciano, que era lo que hablaba siempre, sí, el que estaba más a gusto. Sí, pues a él le pasaba igual, a él le gustaba mucho hablar en valenciano,
pero era un hombre que se manejaba en esas 4 lenguas universales entonces con toda soltura. Pues llegó a Oviedo y él había estudiado lo que se había hecho en otros países y propuso sacar la universidad de la universidad. Lo que he dicho antes, abrir unos cursos para trabajadores dentro de la universidad de temas generales y otros cursos ir a los pueblos, era Oviedo, era Asturias, ir a los pueblos, a las cuencas mineras a dar cursos. Había unos cursos que eran de generales, de pensamiento, de ciencia, y otros que eran justo para trabajadores, que eran derecho laboral, información, conocimientos de cómo funciona la administración, cómo funciona el derecho, cómo funcionan las leyes. Esa fue la extensión cultural. Blasco murió el 27-28, en medio de la dictadura de Primo de Rivera. Altamira fue propuesto, era un gran jurista internacional. Al acabar la Primera Guerra Mundial se creó la Sociedad de Naciones y el Tribunal Internacional de la Haya de toda Europa, y uno era él. Uno de los juristas que fundaron el Tribunal de la Haya era Rafael Altamira, y de los que impulsaron la creación de la Sociedad de Naciones. Fue a la Haya, ahí fue un personaje importante durante todo ese periodo. No lo he dicho al revés, fue ya durante la guerra incluso, no, durante la segunda. Durante ese periodo residió en La Haya y viajó por todo el mundo difundiendo las ideas de derecho internacional que entonces se establecían por primera vez. Y por primera vez como una corte que es capaz de juzgar entre países. Y volvió en España durante la República, la Segunda República, pues el hombre se encontró con que era juez de La Haya y consideró honradamente que él no podía tomar partido, siendo un republicano profundo y siendo una persona de ideas avanzadas. Le parecía incorrecto que un juez de La Haya tomase posición pública. Se retiró a Hendaya cuando entró la ocupación alemana en Francia, y cuando acabó la guerra española se fue a México, donde murió. Poco antes de morir le propusieron más de 30 centros culturales, universidades y gobiernos de toda América del Sur y del Norte para el Premio Nobel de la Paz. Era muy mayor, se lo iban a dar y se murió. Unos meses antes de dársele el Premio Nobel de la Paz, falleció en México. Estos son los dos personajes. Ahora vamos al ambiente, al mundo en que eso ocurrió. El mundo en que eso ocurría, para las clases trabajadoras, es lo que entonces se decía un infierno. Las clases trabajadoras en ese momento en Cataluña, en Vizcaya, eran industriales, eran del metal, del textil, de los sectores que entonces tenían auge. Pero también estaban los que en ciudades como Madrid o Sevilla o Valencia, pues eran sectores de pequeña empresa o de medianas empresas. Hay que decir que en ese momento ya hay empresas importantes. Ha ocurrido una profunda reforma en el sector industrial, y es que se ha introducido la electricidad. La electricidad ha producido dos efectos colaterales muy interesantes. Uno de ellos es que los trabajadores luchaban por la jornada de 8 horas y resultó que con la electrificación y la maquinaria moderna, pues los patronos cedieron. Si no hubiera habido la maquinaria moderna, hubiera sido una lucha peor todavía de la que fue. Pero la electricidad pudo permitir que las máquinas funcionasen con mucha más eficacia que antes. Ese fue un efecto importante. El otro efecto importante es que dejó a mucha gente en paro. Y entonces para un trabajador había unos problemas que eran los principales, un trabajador de la industria. Los principales eran los salarios de miseria. El segundo principal de los gravísimos era la jornada. Hasta 1904 no se establece la semana de 6 días. Hasta 1904 la semana laboral tiene 7 días, cada 7 días. Y las jornadas no están reguladas. Pueden durar 11 horas, 10, 14. Eso es lo normal. Sí, esa es la jornada de un trabajador de 1900. 10 horas, 8, 11, variable. Depende de lo que quiera el patrón. No hay ninguna norma. Y el domingo se trabaja. Y solo consiguiendo grandes esfuerzos se puede conseguir a lo mejor que en una fábrica un domingo se libre.
pero no es lo fácil. Esos son problemas principales, evidentes. Hay otro problema, de los problemas principales, que es dificilísimo de abordar, que es la casa. Se vive en chabolismo directamente. Ahora eso ya no existe, pero en todas estas ciudades grandes había corralas. Las corralas, para la gente mayor lo recordará, eran unas casas donde cada familia tenía una habitación, había un corredor común, varios pisos y una letrina al fondo de cada pasillo, y eso era la casa del obrero, cuando no era una chabola, literalmente. Entonces esos problemas eran los principales, los que había que enfrentar, y para enfrentarlos, pues los trabajadores habían creado un instrumento ideal, el sindicato. Desde los años 80 había los sindicatos socialistas, y desde poquito antes, pero no se establecieron realmente hasta el principio del siglo, los libertarios, los anarquistas. Los ambos grupos de sindicatos tenían un defecto, un problema, y es que eran por oficios, no por ramos. O sea, en una fábrica podían hacer huelga los carpinteros y no hacerla los de mantenimiento. Bueno, eso eran problemas complicados que tenían. Y luego la patronal no estaba muy dispuesta a negociar prácticamente nada. Con esa visión, pues había una tensión extrema. Hay que decir también que no existían las pensiones ni el paro. Cuando la edad media en esa época eran 61 o 62 años, a principios del siglo XX. De tal manera que cuando un hombre dejaba de trabajar porque no podía más o porque no le contrataban con 50 y pocos años, solo tenía un remedio, que es que algún hijo le mantuviera. Si era en el campo, podía seguir con una huerta y comer sus patatas por lo menos, pero en la ciudad no hay campo. El hombre que a los 50 años se quedaba sin trabajo, pues a ver qué hijo le mantenía. Así que una casa consistía en lo siguiente: una mujer, un montón de hijos, 5, 6, 7, 1 o 2 mayores, los padres, los suegros, y un hombre que estaba todo el día trabajando. Esa es la vida normal. Esos son problemas principales, pero no son los fundamentales. Los fundamentales eran muy diferentes. El primer problema fundamental de la clase trabajadora era el analfabetismo. 60% de hombres, 85% de mujeres. Ese era el analfabetismo en España. Esos trabajadores tenían que luchar, pero no podían leer una hoja. Firmaban un contrato y no sabían lo que firmaban. No había nadie que se lo dijera. En Barcelona aún abogados como Layret o gente así sí los apoyaba y les podía, pero no a todos. Un trabajador estaba dominado por su desconocimiento de todo. Era el analfabetismo y la incapacidad de leer. No ya de leer un escrito sencillo, de instruirse. Ese era el problema fundamental más grave. El segundo problema fundamental era el alcoholismo. El alcoholismo era brutal en la época entre los trabajadores. Un hombre que a los 15 años estaba trabajando, o 14 o 12, estaba trabajando en un taller, una fábrica, y trabajaba 8, 9, 10 horas, y así se pasaba la vida. Pues cuando acababa la jornada, no se iba a su casa. No se iba a su casa, donde iba a encontrar una mujer desesperada, 7 niños desesperados, unos mayores, iba a encontrar un plato de sopa con unos garbanzos. No era una cosa buena. Entonces, ¿a dónde iba ese trabajador cuando salía de la jornada? A la taberna. A la taberna. El alcohol era el problema más grave que tenía las clases trabajadoras en ese momento en España, porque estaba alcoholizado todo el mundo. La taberna era el lugar de residencia real de los trabajadores. Claro que luego llegaba, cuando acababa de pasar unas horas ahí, llegaba a su casa, la mujer le había puesto un plato con lo que hubiese de comer, se lo comía, la mujer se iba a la cama, él aparecía a continuación, se echaba encima, se vaciaba, se daba la vuelta a la espalda, le daba la espalda y se empezaba a roncar. Y a los 9 meses otro crío. Esa es la vida del obrero en aquella época. Ese es el mundo real al que se enfrentaba la gente cotidianamente. Esos problemas, algunos más son problemas de fondo. El problema de la salud era muy grave, era enorme. Y luego había el problema que todos consideraron al final que era el realmente más importante, las libertades. Es que no había libertades.
No hay que olvidar que a principios del siglo, ante una actitud violenta que hubo en contra de unos militares en contra de las libertades públicas en Barcelona, pues se estableció lo que se llamó la ley de jurisdicciones, en la cual toda ofensa a cualquier estamento militar o militar personalmente se juzgaría por leyes militares, por consejos de guerra. Si tú protestabas y le pegabas un puñetazo a un guardia civil, te hacían un consejo de guerra. Esas eran las libertades que había. La libertad de asociación existía, obviamente, pero había unos tipos que los armaba la patronal y que iban con unas pistolas y mataban al sindicalista. Esa era la libertad de sindicación que había. Esos pistoleros que inundaron Barcelona, pero toda España, Bilbao, durante años, eso era las libertades. No había más. Así que esos problemas, los trabajadores comprendían que aunque los problemas principales se podían enfrentar con los sindicatos, los fundamentales no. Ni la incultura, ni la vida cotidiana, ni el alcoholismo, todo eso no. ¿Y qué propugnaban los diferentes alternativas que se estaban ofreciendo a la clase trabajadora? Eran tres. Se ofrecieron la alternativa a los partidos republicanos, el socialismo y el anarquismo. Los tres ofrecían una alternativa que coincidía en una cosa: moral. Había que hacer una lucha moral. Había que alfabetizarse, tener conocimientos, estudiar y además tener unos principios, una moral. Esa era la lucha de los sindicatos, pero también de los grupos políticos libertarios, socialistas o republicanos, en eso coincidían. Luego diferían, pero siempre hubo un aceptable entendimiento entre socialistas, anarcos y republicanos, que a veces acababa en enfrentamiento, pero no violento, sino enfrentamiento ideológico. Y se iban organizando, iban tomando forma. Y eso era lo que exigía que cambiase lo que ahora llamaríamos el paradigma cultural. Había que poder tener dónde aprender, dónde estudiar, dónde los trabajadores podían instruirse. Eso era lo fundamental. Luego estaba, claro, donde se estuviesen había una lucha contra el alcoholismo, una lucha por el respeto a la mujer. No olvidemos que la huelga general de 1909, lo que se llamó la Semana Trágica, la hicieron mujeres, no hombres. Y en ese mundo, en esa situación, se ofrecían tres alternativas diferentes. Los republicanos estaban ofreciendo que una sociedad cívica es una sociedad con libertades y que eso es lo fundamental para poder luchar, tener libertades públicas. Ese era el paradigma republicano. Vamos a una sociedad cívica, una sociedad civil con todas las libertades. Y eso incluye que no hay monarquía, que acabamos con esa propiedad de la tierra tan incivil que nos tiene sometidos a todos. En fin, todo eso. Las libertades era el objetivo de los republicanos. Para los socialistas el objetivo difería, pero no era tan diferente. Obviamente las libertades, pero fundamentalmente había que ir a por el acabar con que la burguesía tuviese en sus manos los medios de producción, cosa que iba a largo plazo, pero iba. Y el mundo ácrata planteaba una alternativa diferente. Dice, vivimos en el infierno. No, esto es el infierno, no pasa nada. Quememos Barcelona, vamos, que arda Barcelona. Sobre las cenizas y las ruinas somos los trabajadores. Nosotros construimos todos, construiremos una ciudad nueva. Eran posturas, obviamente, como se entiende, diferentes, pero no enfrentadas. Y, bueno, enfrentadas en las ideas, pero no en el intento de atraerse a los trabajadores. Le faltaba un complemento, que ya hablamos de él en alguna ocasión pasada, que es la escuela. La escuela fue esencial. Ya dije en un curso pasado que la República creó miles de escuelas, pero es que la escuela era quien había creado la República. Las escuelas, los maestros durante 50 años de labor esforzada del maestro de pueblo, del de aldea, del de barrio, eran los que habían creado el sentimiento cívico, sentimiento de una sociedad diferente, de higiene, de cultura. Todo eso inducido a los niños dio la República.
Pero no solo. Sí, que a la República se llegó por eso, pero se llegó sobre todo también porque esa visión de los trabajadores les exigía culturizarse, instruirse. Y entonces Vicente Blasco Ibáñez había creado en esa época, en 1903, 7 Ateneos republicanos en Valencia. Era un lugar donde se reunían los trabajadores de todas las clases, es decir, había clases trabajadoras profesionales, abogados, tal, médicos, había clases profesionales medias, el peluquero, el no sé qué, el tendero, y había clases trabajadoras del puerto, de los talleres, los que hacían las labores de fábrica. Y esos Ateneos republicanos tenían como objetivo principal ser lugar de reunión, pero enseguida se vio que faltaba algo más, que era la instrucción. Y entonces de ahí nació la primera Universidad Popular. En 1903, de las 7, la matriz de las 7, el principal Ateneo, se constituye como Universidad Popular de Valencia. Esa fue la idea que empezó a crear una red de universidades populares por toda España, porque poco después ya se creaban en Sevilla, en Madrid, en Aragón, en todas partes. Vamos a la otra parte. Llega Rafael Altamira a Oviedo y plantea la extensión universitaria. Y efectivamente, empiezan a dar clases y se encuentran con que efectivamente le pasó lo mismo que en Valencia. Primero, una cosa que se ve perfectamente, el público mayoritario no eran obreros, eran obreras. Se llenó de mujeres. Se llenó, en un caso y en otro, fueron mujeres fundamentalmente las que iban. Y luego ocurrió que efectivamente los trabajadores decían, sí, esto de aprender tal, pero en Oviedo les daban clase, por ejemplo, había un curso de geología, una ciencia complicada. Claro, pero es un país de mineros. Aquellos trabajadores empezaban a ver qué es lo que estaban haciendo, cuál era su labor en la mina. Se daban clases también de filosofía. Bueno, filosofía sí, pero es que leían a Bakunin, o a Prokhotkin, o a Marx. Alfredo Altamira, que es un intelectual de muy alto nivel, es muy simpático porque es un tipo que no es nada dogmático. Y entonces, en los estudios que hace sobre la obra de Carlos Marx, en vez de denigrar, decir, o apoyar, no sé qué, lo que hace es estudiarlo, diseccionarlo y decir, el Marx de los años 40, comparado con el Marx de los años 80, pues tiene tal aportación, tiene tal otra. Nunca fue crítico de ningún pensamiento vivo, y sin embargo era capaz de, porque dominaba muy bien el alemán, era capaz de analizar muy despacio el pensamiento de Marx, el de Bakunin, el de Kropotkin, el de todos los pensadores de la época. Y eso se daba lugar a que esa Universidad de Oviedo, formando juristas y médicos, sin embargo, formase conciencia obrera, porque sabían lo que estaban explicando. A partir de ahí se creó también en Madrid, a partir del grupo de gente que había alrededor de la Institución Libre de Enseñanza, o de Francisco Jiménez de los Ríos, que eran jóvenes, que eran miembros de un Ateneo que había en Madrid, que fue siempre muy importante, el Ateneo de Madrid. Pues formaron también otra universidad popular. Luego se formó en Sevilla, en Zaragoza, en muchos sitios. La extensión cultural se montó también en Zaragoza, en Madrid. Ya ambos fenómenos se fueron diversificando por todas partes. Hay que decir que la única que duró 23 años fue la de Valencia, la de Blasco Ibáñez. Las demás, tanto extensión universitaria como universidades populares, se creaban, duraban 4 años, 3, 5, se creaba otra. Fue un movimiento ya disperso, pero fue un movimiento absolutamente necesario para que, de acuerdo con la labor de los maestros, se crease esa conciencia que luego hemos llamado proclamación de la Segunda República. Debo decir que ambas ideas, tanto la de don Vicente como la de Rafael Altamira, no eran originales. Rafael Altamira la coge de Inglaterra. Había habido unas universidades populares anteriormente en Dinamarca, pero eran de la iglesia luterana. Y bueno, eran extensión cultural, extensión universitaria hecha desde la iglesia. Pero no era clerical, era simplemente extensión cultural. Fue el primer intento, es el más anterior, a principios del 19, pero la verdadera extensión universitaria se crea en Inglaterra.
los elegantes niños o chicos de Oxford y Exeter decidieron que había un problema social, lo habían entendido. ¿Y qué hicieron? Pues fueron al barrio más duro, al East de Londres, y compraron una casa y dijeron, a ver, profesores y estudiantes que quieran venirse a estudiar, a vivir aquí. Se fueron a vivir al barrio más horroroso de Londres. Bueno, fue un colapso, porque ellos intentaban vivir allí, pero estaban acostumbrados a vivir, bueno, con el té y con los sillones buenos y tal. Y la cosa era chocante. La cosa no salió bien al principio, porque se empeñaron en dar unas clases a los trabajadores de metafísica y cosas así. Y claro, duraron unas semanas. Hasta que algunos más avezados entendieron que había que dar clases de derechos sociales, de estructura de la sociedad, de cosas así. Pues el experimento que se llama Toynbee Hall, ese que se desarrolló durante muchos años, pues dejó huella profunda y siguió existiendo años y años. Y además marcó a una generación de jóvenes británicos de las clases altas que se sintieron motivados. No hay que olvidar que entre las clases altas había personajes que eran realmente muy sensibles a los problemas de las clases trabajadoras. El más famoso es el famoso John Ruskin, que es un estudioso de arte y un pedagogo. Eran lo que se llamó fabianos, socialistas que deseaban mejorar las condiciones de la clase trabajadora y creían que mejorándolas poco a poco se conseguiría avanzar hacia una sociedad más justa. Bueno, salía mejor o peor. De hecho, en sus últimos escritos, Engels dice, bueno, igual le sale bien, vamos allá. Pero efectivamente ese sector de la sociedad británica disconforme, la alta sociedad británica siempre ha tenido a los caballeros disconformes que se enfrentan a la sociedad británica desde dentro. Claro, no va muy lejos, pero los hubo y muchos. Y eso sí creó ese ambiente que se extendió por todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, pero no que utiliza Altamira para su extensión universitaria. La que utiliza don Vicente Blasco Ibáñez es la francesa de las universidades populares. Se crea también a partir de los años 80. Hay un obrero, un tipo muy inteligente. Hay que tener en cuenta que yo hablo de esa miseria de la clase obrera de la que surgían continuamente tipos muy destacados de una gran categoría, de una enorme categoría. Que Anselmo Lorenzo era un trabajador, o era un trabajador manual, o que Pablo Iglesias era un obrero tipógrafo. O sea, que había muchos tipos que enseguida decían, esto es lo mío, voy a darle vueltas a qué hay que hacer con todo esto. Y así que ocurría que efectivamente en Francia un grupo de esta gente montó una casa de discusión abierta para los trabajadores. Se llamaba Gers de Hermes y montó esa primera y salió bien. Tuvo muchos problemas, pero acabó desarrollándose en Francia, en Italia, en Suiza, en Alemania, y es lo que trajo Blasco a Valencia, esa escuela, esa universidad popular que se desarrollaba a partir del lugar de encuentro. Voy a leer lo que estaba puesto en la puerta de esa universidad popular del señor Georges de Hermes. Decía lo siguiente, el papel que había en la puerta: no tenemos reglamento ni vigilante. Nos bastará saber lo que tenemos que hacer aquí para que lo hagamos libremente, como hombres y mujeres libres y conscientes. Segundo, cuidar los libros prestados para que muchos más puedan leerlos después de vosotros. Tercero, esto para los mayores les sonará, para la gente más joven ya es raro. No escupir. Cada año mueren solo en Francia 160.000 individuos por la tuberculosis, de los cuales las 2/3 partes, sin duda, porque nosotros escupimos. Cuarto, en las conversaciones no suponer nunca que el de la opinión contraria es un imbécil o un cretino. Puede ser él quien tenga razón. Y quinto, participar muy activamente en el funcionamiento de la Universidad Popular es obra de todos y para todos los que vienen y toman parte de sus trabajos y placeres. Penetrémonos, pues, bien de que aquí estamos en nuestra casa y somos nuestros maestros. Esas eran las condiciones de principio que todo el que iba a la Casa de Cultura tenía que leer. Y eso es más o menos todo lo que quería explicar.
Eso podríamos ampliarlo todo lo que se quisiera, pero me di cuenta hace mucho que mis charlas son demasiado largas. Así que con esto doy por concluida esta charla y abierto lo que se quiera comentar. Sí, claro. Queda abierto un turno de coloquio. El fundador de la Universidad Popular es Blasco Ibáñez. Es el impulsor, vamos a decir. Fundador fue el grupo que estaba en el Ateneo Central, que él era el impulsor y el principal. ¿El Ateneo? 7 Ateneos. Él montó 7 Ateneos en Valencia. Y el central, el importante, es el que él propuso transformarlo en Universidad Popular. Y se transformó. Pero era un Ateneo, como indicaban estas cosas que leo, todos opinaban. No había un jefe. No había un jefe. ¿Y por qué? Sí. ¿Por qué los Ateneos eran siempre el origen de las universidades? ¿Qué relación existía? No, yo digo que no, que el caso de Madrid fue la institución libre de enseñanza, a través del Ateneo de Madrid, que no era un Ateneo como estos, era un Ateneo de clases medias altas, un Ateneo de profesionales. El Ateneo de Madrid era un centro de encuentro de los liberales y de los profesionales. No, el de Zaragoza no tiene nada que ver, salió por las bravas, o sea, lo montaron por las bravas. Gracias. Sí. ¿Y participaban las mujeres? Tanto a Blasco Ibáñez como a Altamira les dejó pasmados que cuando abrieron ambas cosas, el principal público que iba eran mujeres. Sí. Y ambos no se lo esperaban, ambos declararon que no se lo esperaban. ¿Alguna cuestión? Sí, por favor. No te puedo oír. Un esfuercito. Un momento nada más. Ahora. ¿Cuánto tiempo duró todo esto? Porque en la época franquista se cerrarían las universidades. Todas. Murieron todas. Toda la extensión universitaria y todas las universidades populares. Todas. Fueron. Hasta el 39 hubieron. Más aún, la de Valencia había muerto poco antes, porque duró 23 años, pero se crearon otras y ya se crearon con un estilo muy diferente, porque ya en el tiempo de la República el movimiento cultural era descomunal. Y entonces ya era una mezcla de todo. Ya había ateneos, bueno, aparte hay que decir que los ateneos libertarios hicieron una labor descomunal, porque en el mundo ácrata, a diferencia del mundo socialista, que es más de lucha obrera, el mundo ácrata es más de luchas más generales. O sea, en un ateneo ácrata siempre había pues un periódico manual o lo que sea, había un coro, se hacían obras de teatro, en fin, había otra vida cultural más amplia. Para el mundo socialista la vida la dio las casas del pueblo, que fue una institución importantísima, porque Casas del Pueblo era salir del sindicato para tener un lugar de encuentro donde se hablase de política y de todo lo demás. Y entonces las Casas del Pueblo, que tenían también cursos, pero no era lo más importante era que era el lugar de debate de los trabajadores. Y entonces eso dio una vida cultural descomunal también. Y para el mundo republicano los ateneos eran ateneos, o sea, eran ateneos abiertos a todas las clases sociales, y es cierto porque el mundo republicano tenía un gran público en esas clases profesionales de la época que eran todas republicanas. O sea, eran los profesores, los médicos, los ingenieros no, eso muy selectivo, eran clases altísimas. Ser ingeniero era ser el no más. Pero ser ingeniero daba una imagen liberal, no era fácil ser un carca de ingeniero. Pero sí, médicos, todo ese tipo de gente es la que iba a los ateneos, ir al mundo republicano. Todo ese conjunto es lo que acaba dando la Segunda República. Otra cosita. Pues hemos acabado. Mira qué bien. 1 hora. He conseguido 1 hora. No tengáis miedo, que no muerde. No, pero vamos a conseguir una charla de 1 sola hora, que no es lo que el año pasado no me salía de ninguna manera. Sí. Femenino hizo que ganara el Frente Popular y luego se liara la que salió. Pues eso toca dentro de un mes. porque es la charla sobre el partido Unión Republicana
y Clara Campoamor. Y ese sector de periodistas, escritores, médicos, abogados, etcétera, que eran el mundo de la profesión, de los profesionales republicanos y que eran moderados, incluso de derechas, pero eran profundamente republicanos y cívicos. Y adelanto una cosa sencilla. Cuando se votó el voto femenino, como es sabido, muchas progresistas pensaron que iba a ser una catástrofe porque las mujeres en los pueblos estaban muy en manos de la Iglesia. Pero no ocurrió eso. Las mujeres de los trabajadores fueron fieras. Sí. Sí. Ahora mismo Sí. los ateneos están desapareciendo. Bueno, no hay los ateneos de ese viejo estilo porque yo creo que no hay su necesidad. Su necesidad. La necesidad de un ateneo de aquel estilo, un lugar de encuentro, de debate político, social, económico, todo eso, eso ahora no es más. No es que no tenga sentido, yo creo que sí, pero no es corriente. Ahora hay 1000 sitios donde debatir. Uno se llama Internet, que es pesadísimo, pero ahí se puede debatir lo que se quiera, no sirve para nada, pero se puede debatir. Pero lugares como estos de encuentro, pues sí los hay en todas partes. En todo caso, en lo que yo conozco, en los barrios de Barcelona y de Madrid, hay un montón de lugares de debate. Hay muchos, ¿eh? Yo he estado en muchos de ellos. Durante un tiempo me dedicaba a pasar películas en ese tipo de centros. Yo creo que soy el tipo de España que más veces ha visto el acorazado Potemkin. Porque le he pasado por 40 centros de ese tipo por toda España. Sí. Sí. Quería saber la profesión real de Blasco Ibáñez. Pues aventurero. Un escritor muy importante. Le querían denigrar diciendo que era un escritor de novelas de Teresa Cuarto. Bueno, yo no sé quién lea a Rosy Tartana, quien lea La Barraca, si piensa que es una novela, quien lea La Araña Negra, si piensa que es una novela del Teresa Cuarto. No sé si alguien puede pensar eso. Si lees El Intruso o Luna del Amor, pues La Reina Calafea, qué tontería de novela. Bueno, es entretenida y ya está, no pasa nada más. Pero las grandes novelas de Blasco Ibáñez son grandes novelas. Es, en mi opinión, un escritor de primera línea. Los 4 jinetes del Apocalipsis es una gran novela. Era, en mi opinión, pero yo no soy crítico literario, era un gran creador de personajes. Y era un observador que conocía muy profundamente el sentir popular. Pero lo conocía muy, muy profundamente. Entonces sus personajes son realmente gente que todos conocemos, que todos vemos, que hemos conocido toda la vida. O sea, a diferencia de otros autores, él y Baroja son los dos tipos que le tratan el mundo real con más crudeza, pero más evidencia. Que uno dice, si estos tipos los conozco yo. Claro. Esa es mi opinión de don Vicente. Por otra parte, hay que destacar que era un periodista de primera fila y que ganó mucho dinero con sus crónicas periodísticas. Hizo un viaje alrededor del mundo, que le tardó un año, y enviaba las crónicas a todos los periódicos de Francia y de España. Y le pagaban, y bien. Porque era un tipo, igual que pasaba, por ejemplo, a Josep Pla, cuando escribe, le pasa lo mismo, que escribe un espacio y uno se queda pasmado de que describe la realidad social viva de ese espacio. Y él lo describía, igual estuviese en China, que estuviese en México, describía un mundo real. Y eso se lo compraban todo. Era un gran periodista y era un gran editor. La editorial Prometeo fue una de las editoriales que más labor cultural hizo en España en toda la historia. En toda la historia hasta la actualidad. Juan, perdona, pero cada vez que tenía que salir de España, has dicho que vivió muy bien en Francia en la última época. La última época. Por los 4 jinetes de la Apocalipsis. No, ganaba mucho dinero y luego lo dilapiaba. Y luego lo volvía a ganar y luego lo dilapiaba. En España también perdería sus bienes, ¿no? Porque si se tenía que salir corriendo... No, él compró la Malvarrosa, que todos conocéis, y eso lo mantuvo toda la vida. Estaba casado, aunque su mujer dudaba de que fuese su mujer, porque el asunto era un poco complicado para ella. Sí. Pero cuando estaba arruinado en Argentina, dijo, pues vendo todo lo que tengo para poder volver a salir adelante. Y su mujer dijo, bueno, todo lo que tienes, menos nuestra casa de la Malvarrosa, que eso no se toca, ¿eh? Y no se tocó, efectivamente. Sí, por eso, pero su mujer fue quien dijo, bueno, tú te irás con todas las chicas que quieras por el mundo, pero la casa no se vende, ¿eh? Y no se vendió.
Sí. No, era de él en realidad, pero eran gananciales, pero no se vendió. No. Con la guerra se cerraron, dejaron de existir, pero ¿cuándo volvieron a empezar a funcionar? No, Prometeo nunca. Prometeo nunca volvió a funcionar. Prometeo murió y ya está. Ah, los Ateneos. Bueno, los Ateneos libertarios, malamente se intentaron seguir montando en la transición, etcétera, pero no ha funcionado. Lo único Ateneo importante es el de Barcelona, obviamente, que todo el mundo conoce, que no es libertario, pero que es un Ateneo de mucha importancia. Y el Ateneo de Madrid, que es un Ateneo también de gran categoría, que sigue siendo un lugar de debate muy importante. Pero no son ya lugares donde las clases trabajadoras puedan acceder a otro mundo. Ya no es eso. Eso no ha vuelto a ocurrir nunca. ¿Un defecto de Blasco Ibáñez? Bueno, eso es un punto de vista subjetivo y personal. Yo no entro en salvo el chiste de que su señora no estaba muy segura de lo que pasaba, o estaba muy segura de lo que pasaba, más bien, no voy a entrar en cuestiones subjetivas, ni sobre Altamira, ni sobre Blasco Ibáñez. Defectos tienen todos que siguieran, pero yo quiero hablar, yo quiero decir que ahora, quiero decir algo que está pasando últimamente, que ha pasado mucho últimamente. Ahora hay una polémica sobre Largo Caballero, un hombre que fue el presidente del gobierno en el momento más difícil de España, en la República, y consiguió hacer un gobierno con todos los partidos republicanos, desde la CNT y la FAI, ambas dos, hasta la Unión Republicana de Derechas. Y ese gobierno consiguió acabar con la locura de los tiroteos callejeros, de las sacas y los fusilamientos por la espalda que había durante los 3 primeros meses de revolución, y poner orden, crear un ejército y enfrentarse a un ejército regular. Eso lo consiguió. Bueno, ahora está de moda insultarle. Yo quisiera decir que estos personajes de la historia, él, Negrín, Azaña, Prieto, cualquiera de ellos, en mi opinión, o para mí al menos, merecen todo el respeto. Hicieron en sus circunstancias todo lo que pudieron hacer. Obviamente, tal como preguntas, con muchos defectos, ¿quién no? Con muchos errores, ¿quién no? Pero hicieron dignamente todo lo que pudieron hacer. Y se equivocaron. Largo Caballero no era un político, era un sindicalista, y entonces la vida política a ese nivel quizá le sobrepasaba, porque él tenía la vida de la trayectoria de un sindicalista, no de un político profesional. El hecho es que todos merecen respeto, y ahora está de moda juzgar lo que hicieron por la política, como política. Es decir, bueno, porque y hablar con posiciones políticas, hombre, si quiere usted hablar de posiciones políticas, hágalo, pero váyase a esa época, sea usted uno que estaba en esa época, líese a bofetadas políticas en aquella época y vamos a ver qué dice. No me lo diga a toro pasado, 100 años, 80 años después, que usted lo que había que haber hecho es tal. Haberlo hecho usted en la época, o su padre o su abuelo, pero usted no me diga ahora lo que había que haber hecho entonces. Dígame qué hicieron esos personajes, qué valor le dieron a la vida política del país, qué valores morales aportaron y qué errores pudieron cometer. Pero no me hable de política hablando de historia. La historia es historia, la política es política. Bueno, pues eso. Bien. Bueno. Una pregunta. Por favor. Cuando se fue a la Patagonia, sí. con 100 y pico personas, sí. ¿Cuál era su idea? ¿Qué querían montar en la Patagonia? Una colonia agrícola casi libertaria. Casi libertaria. Sí, una colonia agrícola igualitaria. ¿Y qué pasó? Pues que nada, un desastre completo. No era, ay, te agradezco. Se arruinaron totalmente, absolutamente. Afortunadamente los payeses se quedaron, se fueron a Buenos Aires o donde fuese, o a Tucumán, y empezaron a salir por su cuenta como pudieron, claro. Eso es la colonia valenciana de Argentina, claro, pero los demás pues se arruinaron totalmente. A ver, una pregunta por ahí. Sí. No puedo irte con la mascarilla. Bona vesprada. Bona vesprada. Nada. Sí. I jo tinc una curiositat. Què tipus d'assignatures, sí. activitats se feien
a l'inici de la universitat. Muy bien, muy interesante. No lo he citado por no alargarlo mucho más. Sí, las actividades se daban tanto en la extensión universitaria como en las universidades populares a dos niveles. A nivel de charlas hay que incluir también, por ejemplo, en la Escuela Moderna de Ferrer y Guardia, los profesores los domingos daban dominicales, charlas abiertas, cosas así. Eso se extendía por todas partes. Y eso eran charlas que podían ser de cualquier tema. Generalmente se daban temas de cultura alta a nivel de divulgación. Eso eran las charlas. Y luego estaban los cursos. Los cursos, tanto en la universidad, en la extensión universitaria con estudios populares, no tenían certificados, ni tenían papeles, ni nada. El que quería iba y ya está. Y como decía de Verme, aquí somos nuestros maestros. Y entonces se daban cursos que eso sí estaban más ligados a la situación social, estaban más ligados a los derechos y sobre todo se intentaba explicar la estructura administrativa. Se hacía mucho hincapié en cómo funcionan los juzgados, cómo funciona la administración. Eso era un tema recurrente en cursos. En cambio las charlas eran pues desde explicar a Bakunin, por ejemplo, o explicar a Marx, hasta un tema pues de literatura, de arte, etcétera. Había mucho interés en la difusión del arte. Eso se hizo mucho. Se hacían visitas a los lugares, pues a la lonja, donde sea, se hacían visitas para explicarlo. Y se iba a museos, cosa que era muy importante. Se pasmaban, pero veían un cuadro de tal. La primera vez que sus trabajadores veían un cuadro de Goya, pues lo veían y entonces alguien lo explicaba. ¿Y para la gente de cultura más baja había algo? Había las charlas, los dominicales, las charlas eran de todos los niveles. Había divulgación elemental, había matemáticas. Bueno, no es una tontería, porque es que un sector muy importante de esa población eran contables. Y entonces en aquella época había 3 profesiones en España que, sin ser carreras académicas, eran profesiones, a diferencia de los trabajos manuales. Eran maestro, veterinario y agrimensor y contable. Esas cuatro profesiones tenían un nivel un poquito más alto que los trabajadores manuales, pero muy por debajo del mundo académico. Y ese mundo es muy importante en este movimiento. Tanto maestros como veterinarios, aunque parezca mentira, era una profesión muy destacada. No eran médicos, eran veterinarios, pero a un nivel. Agrimensores, porque ese problema de dividir las tierras siempre ha sido un problema crucial y hay que saber mucho para ser agrimensor, y contable. Eran las profesiones de la época. ¿Algo más? Se está hablando en este momento de que había para cultura, había mucha accesibilidad para todo eso. Y para mí es incoherente eso con que había tanto analfabetismo. Sí, O sea, es que, no me cuadra una es que lo estoy diciendo yo mal. No había muchos sitios, había muy pocos sitios. pero Se fueron creando, a partir de muy pocos, se fueron creando, la eclosión real llegó con la Segunda República. Ahí sí que empezó a haber un movimiento cultural. Bueno, es famoso, incluso eso de las misiones pedagógicas, todo eso es famoso. Pero eso es el momento en que eclosiona todo eso. Hasta ese momento, estas son experiencias que abarcan, bueno, voy a decir una cosa, por ejemplo, en ese periodo último de la República había un analfabetismo tan alto. Y me contaba una persona, muy querida por mí, que ya ha fallecido, que en su pueblo, en Badajoz, pues eran todos analfabetos prácticamente. Pero llegaba un periódico, el que fuese, y el que sabía leer se sentaba con 40 hombres y mujeres alrededor. Se leía en voz alta y se discutía. Eso es lo que había, ¿no? sí, y no tan lejano también. Y no tan lejano. Exacto. Digo por experiencia propia. Yo Sí, sí. estoy viviendo en un pueblo, Sí. muy poquito, un pueblito muy pequeño, aquí al lado de Valencia, Maret de Barraquete, por poner Sí. un ejemplo que lo viví yo. Me parecía tan raro, hablo de unos 20 años atrás más o menos, que me encontraba con gente relativamente joven Analfabeta. a leer. Así es.
Con gente analfabeta, porque está bien con una persona mayor, por la guerra y por todo eso no ha podido. Pero gente relativamente joven... No, debo decir que en la guerra pasó lo siguiente, que la extensión cultural desapareció prácticamente porque se transformó en una escuela generalizada. Entonces, en el ejército, todos los soldados tenían que aprender a leer y escribir. Las escuelas dentro del ejército eran, con lo cual hubo un salto enorme, porque miles de campesinos que eran analfabetos, al entrar en el ejército tenían 3 meses que era aprender a leer y escribir. Yo he dado clases de ese tipo en otro tiempo ya muy lejano, pero muy lejano, es decir, más de medio siglo, pero he dado ese tipo de clases y lo que me sorprendía más no era el analfabetismo, sino la incapacidad de entender un plano, por ejemplo, un mapa. Claro, eso para un soldado es un absurdo. Normal que no lo entiendan. Sí, exacto. A ver, Sí, estamos hablando de la República. de la Segunda De República. la Segunda República, que, como usted dice, la Segunda República también colaboró mucho en tener escuelas y tener de todo. Pues es famoso que se fundaron 17.000 en 3 años. Exactamente. Entonces, ¿por qué la gente era analfabeta? Porque medio sabía... No, al revés, como la gente era muy analfabeta, se crearon 17.000 escuelas. Claro, sí, para evitar eso, para luchar contra eso. Claro, claro. Las escuelas se creaban de la siguiente forma, ¿eh? El Estado ponía el maestro y unos dineros. El ayuntamiento ponía un terreno y los vecinos ponían el trabajo. Y se construía así. Parecido. Parecido ahora. No, así es. Sí, en el pueblo que yo vivo, la escuela se montó y el dueño del terreno la cedió, pero quiero recordar que hizo que le pagasen 1 peseta, para que constase que se había comprado el terreno y pasaba a ser terreno público. Otra pregunta por allí. Sí. Juan, aprovechando tu introducción y que eso sabes mucho, ¿cómo esa fuerza de la naturaleza que es Blasco, que fue un periódico, Sí. depresivo, Sí. que es 15 años diputado en Madrid, que muere aquí en honor de que da la vuelta al Sí, mundo? sí. ¿Por qué el blasquismo en Valencia luego se diluye y vuelve a ser mayoritariamente izquierda republicana? Es una cosa. Sí, es interesante. Esa fuerte pasión valencianista, eso prácticamente se diluye, Sí. y es con el tiempo, a partir de los años 60, cuando empieza el valencianismo político, y últimamente con Compromís es cuando vuelve a formar un sentimiento valencianista. Sí. En cambio, todo ese espíritu de Blasco en el país valenciano, en el país valenciano, y tal, ¿por qué todo eso se diluyó y ha tardado tanto en fraguar de otras maneras? Voy a dar una opinión, pero es una... Sí. Sí. No, de Pi Margall, sí, vamos, lo conocí ya muy mayor, del hijo de Pi Arzuaga. De Pi Arzuaga, sí. De Llorente, sí, claro. Sí, sí. De Llopart, sí, claro. Pues mi opinión es la siguiente, pero corresponde a las charlas sobre la República, pero la adelanto ahora. Mi opinión es que ese movimiento republicano de principio de siglo era profundamente revolucionario, porque se enfrentaba a un mundo profundamente reaccionario. Y entonces tuvo que ser profundamente revolucionario, pero la evolución hasta llegar a la República y con ese tipo de adherentes al republicanismo de época, pues fue ampliándose hasta abarcar a la sociedad entera, porque hay que recordar que durante la República Española, la Segunda República Española, toda la sociedad es republicana. Es decir, que los generales golpistas, varios de ellos eran republicanos. Cabanellas era republicano y masón, por cierto. Y Queipo de Llano era republicano. O sea, la República, en ese momento la Segunda República, es toda la sociedad, salvo unos sectores de la aristocracia y un sector disimulado de la Iglesia Católica. Pero salvo eso, toda la sociedad es republicana. Pero si toda la sociedad es republicana, ya aquel movimiento revolucionario había acabado de ser, ya no era. Había un sector republicano, liberal, avanzado, de izquierda, y otro de derechas. De derechas fue yendo hacia 2 niveles. Uno fue la Unión Republicana de Martínez Barrios, que era un partido profundamente republicano, pero de derechas.
que le costó mucho entrar en el Frente Popular con el Partido Comunista, pero comprendieron que había que hacerlo. Pero le costaba mucho, ¿eh? Y a su vez, el otro sector republicano que se fue alejando del movimiento revolucionario acabó con un personaje muy interesante, con Luis Lucía. Con Luis Lucía y los republicanos valencianos que se adhirieron a la CEDA. Y claro, ese sector era el sector más moderado del republicanismo valenciano, pero tan moderado que era tan de derechas que se incorporó a la CEDA. La CEDA en ese momento era un conglomerado. Bueno, Luis Lucía era el vicepresidente de la CEDA, ¿eh? El presidente era Gil Robles y el vicepresidente era él, porque él era el partido republicano más importante de España, pero de derechas, muy de derechas. ¿Qué ocurre? Que en el año 33 Lerroux, que ha conseguido culminar su carrera y que la república sea así, entiende que esa república es demasiado avanzada y que no le conviene, y que le conviene más aliarse con la Iglesia, algunos sectores de la Iglesia, para que sea una república a la francesa, burguesa, moderada, con pocas libertades, pero controladas, a la francesa. Y eso arrastra a la mayor parte, a la mayor no, pero una gran parte del movimiento republicano valenciano, detrás de Luis Lucía, que era un gran tipo. Debo decir que Luis Lucía le cogió el golpe de Estado en Valencia y inmediatamente se presentó ante las autoridades y dijo: soy Luis Lucía, vicepresidente de la CEDA. Consta por escrito, y lo dejo aquí, que condeno el golpe de Estado. No puedo permitir que se me confunda con gente que soy de derechas, soy muy de derechas, pero, coño, no soy partidario de un golpe de Estado militar. Hizo eso, y entonces el gobierno de la República en Valencia recurrió, porque los anarquistas le buscaban para matarlo, recurrió a meterle en la cárcel, pero una cárcel especial. Estaba en una casa y vivía ahí apartado de todo para protegerle. Acabó la guerra y estaba en Barcelona, se presentó a las autoridades franquistas y le condenaron a muerte. Sí. ¿Qué es la CEDA? La CEDA era el partido de la derecha conservadora y ultraconservadora, ambos sectores. Un poco lo que ha pasado siempre, partido político que era Confederación Española de Derechas Autónomas. Incluía partidos locales de derechas republicanos, pero estaba controlado por la Iglesia. De todas maneras, debo decir que en ese sentido hablo también de otro personaje, de Manuel Jiménez. Manuel Jiménez era otro de los altos cargos de la CEDA. Era un tipo formado por los jesuitas y había trabajado con los jesuitas. Era un tipo abierto, fue ministro del gobierno de Lerroux en la segunda parte de la República. Ministro de Agricultura, porque había montado experiencias agrícolas de colectivismo, siendo de derechas, pero claro, eso no empece para una cosa así. ¿Y qué ocurrió? Que, pues cuando el golpe de Estado lo cogió en Sevilla, Queipo de Llano, que le tenía consideración, porque era también republicano, no lo olvidemos, era un tipo peligrosísimo, pero era republicano. Dejó de serlo cuando dejó de serlo, pero lo era. Le cogió y le dijo: vente y te meto en una casa igual. Le metió en una casa aislada en medio del campo y ahí estuvo todo el tiempo. Y entonces la Falange intentó asesinarla. Claro. Es un tipo que había dicho la siguiente frase célebre. Dijo, a él conocía muy bien el clero español, y dijo: todos los obispos españoles coinciden en dos cosas. Ninguno tiene el bachillerato y ninguno cree en Dios. Eso había dicho. Pero era un tipo de derechas, y muy de derechas. Fue ministro también él y Lucía también fue ministro durante los gobiernos de Lerroux y Gil Robles. Bueno, pero yo quería llegar a la hora y hemos llegado a la hora y cuarto. Esto es el colmo. Bueno, ¿hay alguna cosa más? Sí. No. Pues nos veremos dentro de unos días si queréis. Sí, alguien. Sí, no. Sí, bien. Una. ¿Algún libro con la biografía de Blas Ibáñez que sea interesante? Pues no lo sé. Yo primero me leería todas sus novelas buenas y luego La Araña Negra es muy brutal, sí. Ahora, La Araña Negra es así, ¿eh? La Araña Negra tiene este grosor, ¿eh? Pero muy interesante. Sí, bueno, yo, sí. a ver, no me doy recomiendo. cuenta que hay muchas personas
que no han tenido la suerte que hemos tenido algunos de hacer una seguida histórica para comprender muchas cosas de las que he hablado ahora. Porque muchas de las personas que seguimos el tema sobre la educación en España, que empezamos en el siglo XIX con la institución libre de enseñanza, comprendimos por qué la persecución a los maestros, comprendimos por qué se llegó a una segunda república, porque la sociedad ya era republicana de la primera república, que es la que ha dicho él del día 11 de febrero, que es la celebración que todo el mundo la ignora, y ahí está. Tuvimos la suerte el curso pasado de comprender los principios de la Segunda República, lo de la República la francesa, cómo dentro de la República había muchas maneras de verla, en los enfrentamientos que hubo, las fases, es decir, que se puede tener pues se puede ser republicano y muy de derechas. Entonces también se explicó que, bueno, el tema de los militares, no hubo tantos militares. No, hubo una docena de los militares eran republicanos, y es que la sociedad republicana ya era el gobierno legal. Los golpistas fusilaron a 7 generales para poder dar el golpe. Es lo que me ha dicho por aquí la voz de la conciencia. Quien quiera ver las charlas, Juan Barceló pertenece a AGE, que es la asociación, se llama Archivo, Guerra y Exilio. Si tú entras en YouTube y pones AGE, Archivo, Guerra y Exilio, salen todos los vídeos históricos que hemos tenido aquí. Todas las charlas han ido colgando, las de la educación, las de historia del curso pasado, en fin, y esta también la vamos a colgar. Sí, pero añade, es que duraban 1 hora y media, y eso sí, no hay quien se lo trague. Hay algunas, pero ojo, hay algunas que quizás sean más pesadas, pero por ejemplo, el tema de los nacionalismos fue un boom el curso pasado, nos encantó a todos, descubrimos qué es el nacionalismo español, ¿no? Y el nacionalismo español. Y el nacionalismo. No, es que era un movimiento nacional. No, hay que ver, no. Hay que estudiar el siglo XIX. Sí. No, era un movimiento. Entonces surgió bueno, no me voy a extender, miradlo. Solo quisiera, antes de acabar, quisiera leer un pequeño texto, muy breve, es un tercio de folio en letra muy gorda, que es en el año 1901, Joaquín Costa, también la misma generación que ellos, del año 70 y poco, hizo una encuesta entre los políticos intelectuales españoles acerca del sistema político de España, a la que llamó la discusión sobre oligarquía y caciquismo. Y les preguntó a estos profesores, a Altamira y a sus amigos de la Universidad de Oviedo, qué pensaban de ese tema. Y le dijeron lo siguiente. Explicaron tal, y luego dijeron, perdón, que no llevo las gafas de leer. ¿Dónde están? Aquí. Le respondieron algo que a lo mejor no es tan raro de oír. Queremos decir, empleando palabras aún más claras, que la organización, esto es 1901, que la organización del Estado desde abajo a arriba implica una sociedad en la que no hay energías morales, ni alientos para producir una clase directora capaz de evitar los abusos a que se presta siempre el ejercicio tentador de las funciones públicas. Que no existe sentimiento verdadero del derecho, pues corrompida como está la conciencia social, permite con la mayor sangre fría las injusticias más inicuas, y que no solo las permite, sino que hasta las solicita y aprovecha. Como si así no fuera, habrían de verificarse las comedias electorales, con su cortejo de farsas y falsedades, y la sanción segura que les prestan los parlamentos y los tribunales de justicia. ¿Cómo se habían de consentir las cosas que pasan en todas las esferas administrativas para vergüenza de todos, de las que todos somos cómplices, al menos por omisión? Eso respondieron a la encuesta de Joaquín Costa. Bueno, pues eso. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Creo que tienen ganas de más, pero tenéis que volver. Nada. A la próxima.